Y nos dice la Escritura que después de 40 días Jesús, de su resurrección, instruyendo a los discípulos, no todo el tiempo con ellos, sino que se aparecía para guiarlos, para darles consuelo y lo que venía, el Espíritu Santo. 40 días después, entonces, asciende al cielo. Hoy estamos celebrando la ascensión del Señor, entonces, que quiere decir que tú y yo deberíamos estar preparados para esta ausencia, pero esta presencia eterna que nos tiene Jesucristo con nosotros. Celebremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Señor Jesucristo, de Dios Cordero, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Porque solo tú eres, Señor Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos en presencia de los apóstoles, concédenos según su promesa que permanezca siempre con nosotros en la tierra y que nosotros merezcamos vivir con Él en el cielo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo,
después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de lo que consuma todo en todo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, cantemos con júbilo, aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos con júbilo, aleluya. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Aleluya, aleluya, cantemos con júbilo, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos el tiempo, nosotros que venimos a misa, nosotros que escuchamos también la celebración en línea, sería importante que comparáramos la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, proclamada como primera lectura de hoy, que es de Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Y usted va a ver cómo el estilo de Lucas, muy parecido a su Evangelio, es muy distinto del de Marcos. Marcos fue compuesto en el año 70. La comunidad era pequeña, pero sólida. Y esa comunidad que se volvió muy sólida con las enseñanzas que San Pedro, le dictó a este escritor Marcos,
Juan Marcos, del cual se habla en los Hechos de los Apóstoles, fue una comunidad que creció rápidamente. Ellos no esperaron, ellos no pensaban que no iba a ser necesario escribir todo esto. Pero Juan Marcos, cuando escuchaba predicar a Pedro, Juan Marcos escuchaba a Pedro hablar de Jesús, pues Juan Marcos decía: necesito poner en orden esto. Y lo puso en griego, que es el evangelio que tenemos. Él no puso nada sobre la resurrección, porque ahí estaban los que la habían vivido, pero comenzaron a morirse. Y es así como se agregó las narrativas de la resurrección. Marcos es muy escueto, y usted puede irse a buscar al Evangelio de San Juan o de San Mateo y San Lucas, y se va a fijar que ellos hablan de la resurrección bastante, porque fueron compuestos mucho tiempo después, año 80, 85. Pero entonces Marcos, siendo escueto y al punto, nos dice: se apareció Jesús a los 11, después que ellos no le habían creído ni a María Magdalena ni a unos discípulos que bajaron a una aldea y lo vieron. Y regresaron a contarle a los discípulos, que nos dice San Marcos, estaban tristes y llorosos. No alcanzaban los discípulos a entender esa muerte de cruz. No alcanzaban a entender el dolor de su maestro, pero el dolor del amor que ellos le tenían, la admiración, la esperanza. ¿Qué iba a hacer ese Salvador en sus vidas? Pues se quedó truncado con la cruz, pensaban ellos. Y Jesús primero no se les trató de aparecer él mismo, sino que les mandó a alguien que lo viera y les contara. Porque eso es lo que la comunidad primitiva, la comunidad cristiana, tenía que hacer. Yo he tenido la experiencia del Salvador y vengo y te cuento. Y yo no te cuento lo que otro vivió, yo te cuento lo que yo he visto, lo que yo he sentido y lo que yo he caminado en la comunidad cristiana. Porque así es como se comienza la experiencia católica, la experiencia cristiana en la comunidad primitiva. No con la experiencia de alguien más, sino con mi experiencia personal. Pero los discípulos necios no querían creer. Y luego nos da un detalle San Marcos, y dice que se les apareció mientras cenaban. Y la cena es la Eucaristía. Y ellos sí se estaban reuniendo a partir el pan, pero se les había olvidado que el Señor estaba allí presente. Y entonces dice el texto, mientras estaban en la cena, se aparece Jesús y les reprocha el no haber creído. Pero luego les dice: vayan. Entonces primero les va a dar conforto, aunque hay reproche, les da conforto: yo estoy vivo. Segundo, los envía y los capacita y les dice los signos que ellos harán. Entonces estos apóstoles van a tener que pasar de la tristeza, de la insuficiencia, de la incapacidad de entender el evangelio, a volverse predicadores en experiencia personal del poder de Dios, que era de Jesucristo, ahora es de ellos. Y dice el texto: y van a predicar el evangelio, que quiere decir buena noticia. El que crea y se bautice se salva. El que se resista a creer, dice el texto, y esto no lo ponga en aspecto negativo, se condenará. Y la clave está en resistirse a una buena noticia. Tómese la medicina, por favor. No, que no me gusta cómo sabe, pero le va a hacer bien a su salud. Haga fisioterapia. No, a mí me duele la pierna, pero no quiero hacer fisioterapia porque yo soy así. Bueno, le va a seguir doliendo. Entonces, si usted se resiste, no va a llegar a una altura en lo que Dios le está pidiendo físicamente y espiritualmente. Y por eso dice, es que el que crea y reciba el evangelio se salva. Comienza la salvación allí mismo. Pero el que se resista se está condenando a sí mismo. No se condene a la tristeza. Abra su oído
abra su oído y corazón a la alegría de la resurrección. Y dice el texto, y entonces Jesús les da a ellos el detalle de los milagros que ellos van a hacer. Arrojarán demonios en mi nombre, dice el texto. Y esto es, el diablo no tiene poder sobre ustedes, sobre nadie. El diablo no te compró con su sangre. Cuidadito y le das gloria al diablo diciendo que el diablo tiene mucho poder y que tú estás temeroso del diablo. El diablo no te creó, así que no le des lugar en tu corazón. Dale lugar a Cristo, Cristo resucitado, que también se sienta en la mesa, en la Eucaristía, a decirte por qué has dudado. Y dice el texto, por eso echarán esos demonios en mi nombre. ¿Te sientes amenazado, amenazada? En el nombre de Cristo todos los días di, demonio, oscuridad, resentimiento, adiós. Yo quiero alegría, sanidad, Espíritu Santo. Agarrarán serpientes, que quiere decir también el mal, la tentación. Agarrarán la serpiente y aunque beban veneno, que también es lo mismo, la tentación que produce muerte, no morirán. Y eso va a decir, vas a tener el poder de la vida y de la decisión correcta en tu corazón. Escucha esa voz de Dios para que cuando te toque agarrar la serpiente, la tentación, sepas qué hacer y decir, yo no te pertenezco ni al demonio ni a la tentación, yo le pertenezco al Señor. Y dice el texto, y sanarán también enfermos. Eso es lo que el cristiano hace, sana, da vida, restaura la alegría. El cristiano que quita la alegría y trae frustración no es cristiano todavía, le falta. Y por eso es que hay que hacer ese proceso de las instrucciones de Jesús, donde se da la personalidad, la identidad de aquel que cree en Él y que vive en el Espíritu, para que no haya ni demonio, no haya ni veneno, no haya serpiente, no haya oscuridad en nuestro corazón, sino que la saquemos. ¿Y qué vas a entregar? Vida, alegría, perdón. Y se nota entonces que eres del Señor. Tú sanas. El Señor, después de hablarles, subió a la diestra de Dios Padre. La diestra simplemente significa con el mismo poder, la misma grandiosidad de Dios Padre. No es que hayan sillas más grandes o menores o una organización para sentarse. Dios no necesita sentarse. Eso es para nosotros, para que entendamos, aquí hay poder. Y dice, y los apóstoles se fueron por fe a predicar. Y Dios confirmaba lo que ellos hacían. Y Dios daba señales a través de su predicación. Así que Dios lo que promete, lo cumple. La ascensión para nosotros ya es, Dios no está presente, Cristo no está presente, pero sí lo está. Entonces es una ausencia en la presencia, porque está en tu corazón, porque está en la Eucaristía, porque está en cada hermano y hermana al que recibimos, en el más pobre, en el débil. Entonces uno puede pensar, ay, pues yo quiero la ascensión donde cantan los ángeles y reciben a Jesús en el cielo. Y el Señor va a decir, una ascensión que tú recibes cada día y los ángeles gritan de alegría, es cuando la comunión desde el ministro se va dirigiendo hasta tu boca. Es Jesús que asciende en medio de aclamaciones y los ángeles cantan y se gozan porque Jesucristo asciende a tu boca, a tu corazón, para que tú seas parte de Dios. Entonces, la ascensión para nosotros es bien aterrizada, es encarnarlo, es creerle, es renunciar al mal. Y para eso nosotros decimos, Señor, necesitamos tu ayuda. Entonces siempre lo que nos decía el Apocalipsis, ven Señor Jesús. Vamos a proclamar nuestra fe y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
y creen en Jesucristo, su único Hijo, que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creen en el perdón de los pecados, en el bautismo y en la vida eterna. Sí, creo. Y decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Presentemos ahora entonces nuestras intenciones y peticiones en las manos del Señor. Primero por la Iglesia, para que siga proclamando el Evangelio de nuestro Salvador y comparta su mensaje con gran gozo. Oremos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que se entreguen al servicio de la justicia y luchen por la paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Por esta comunidad de fe, para que nutridos de la Santa Eucaristía, salgamos fortalecidos en nuestra misión de vivir de acuerdo con el Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los enfermos, por sus familiares y los que los cuidan, para que el Señor los acompañe y con la ayuda de todos se vean libres de la enfermedad, en especial Francisco Torres, Joaquín Pastrana. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, dales la felicidad, la luz y la paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestras necesidades familiares y personales, por todas las intenciones que quedan guardadas en lo profundo de nuestro corazón, oremos. Escúchanos, Señor. Y por la intención de esta misa, Ricardo Mata, Débora Payo, Alicia Marcial y Cecilia Estela López, por cuales oramos por el descanso de sus almas. Oremos. Escúchanos, Señor. Dios de compasión y consuelo, tú estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Guíanos en tu camino. Todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. Voy a la casa de mi Padre a prepararles un lugar. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, deber y salvación, darte gracias, Dios Padre Santo y Eterno, en Cristo, quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos. Ante sus ojos se elevó para hacernos partícipe de su divinidad en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Eudes, San Patricio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y fieles a la enseñanza de nuestro hermano Jesucristo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que
ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Señor, a veces somos los eternos que esperamos. A veces esperamos eternamente que tú actúes desde afuera. Y tú en tu ascensión nos enseñas que es por dentro. Y por eso con esta Eucaristía te decimos bienvenido a nuestro corazón. Confirma con tu poder y tu palabra en nosotros lo que nos has enseñado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Coman de este pan, esto es mi cuerpo. Beban de este vino, esto es mi sangre. Y dando gracias a Dios, compartió con sus discípulos. Coman de este pan, beban de este vino. Coman de este pan, esto es mi cuerpo. Beban de este vino, esto es mi sangre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y por fe, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, los dones que hemos recibido de tu altar enciendan en nuestros corazones el deseo de la patria del cielo y que nos hagan llegar siguiendo los pasos de nuestro Salvador allí donde Él nos ha precedido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y que los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.